Acá me tienen vestido con la única prenda de mi vestuario que todavía sigue viva desde el año 1997. ¿Por qué? Porque quiero remontarme a ese año. ¿Qué tal? Acá una vez más Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, haciendo otra entrega de mi serie de discos fundamentales. Y hoy me voy a remontar al año 1997, cuando salió un disco que marcó una época, marcó un antes y un después para todo el hip hop en español, para el hip hop de España muy en específico, pero también para el hip hop latinoamericano. Y estoy hablando obviamente de Hecho es Simple, de 7 notas, 7 colores. Nos remontamos entonces al año 1997. ¿Qué estaba pasando en Argentina en ese entonces? Yo por aquel entonces publicaba un fanzine, Mosh Pit Pose, básicamente una revista fotocopiada y autoproducida, autogestionada, que era el único medio de comunicación interno a la escena hip hop en aquel entonces. Fue a fines del 97 que llegó a Argentina, a Buenos Aires, de visita Sergio Aguilar. Como cuento en mi libro, En la evolución del flow, Sergio Aguilar tenía un sello independiente que recién estaba saliendo de hip hop en España, en Barcelona, y estaba publicando sus primeros lanzamientos aquel año. Se llamaba Yo Gano, también tenía un sello paralelo que se llamaba Tú Pierdes, así que yo me refiero al sello como Yo Gano, Tú Pierdes. Y ese año, 1997, Sergio había estado de visita en Buenos Aires, viendo a ver cómo estaba la escena en ese entonces en Argentina, para ver si podía importar sus productos, lo que estaba sacando en España, en el mercado argentino, o traer sus artistas a Argentina. Obviamente la escena argentina en ese entonces estaba muchísimo más atrasada que la española. Había una distancia de casi una década de evolución todavía, que estábamos atrasadísimos. Pensemos que en Argentina recién se acababa de publicar, hacía semanas nada más, Nación Hip Hop, el primer compilado de artistas de rap underground que querían hacer algo más o menos serio de rap underground en Argentina. O sea, recién estaba la escena en pañales, dando sus primeros pasitos nada más. Y Sergio Aguilar llega a Argentina con los primeros lanzamientos de Yo Gano, Tú Pierdes, que eran el disco de La Puta OPP y el disco de Hippali, que era un disco instrumental de hip hop abstracto, y de 7 notas, 7 colores, llamado Hecho es Simple. En el número 6 de mi fanzine hablábamos de esos 3 discos, hacía una reseña breve de los 3, como una especie de pantallazo de qué estaba pasando por España. Y es muy gracioso leerlo ahora porque realmente yo leo mi opinión acerca de lo que digo sobre el disco de 7 notas, 7 colores, y se nota a la legua que no lo entendí. Es un disco que en ese momento, cuando apenas lo recibí y escribí su primera reseña, yo no lo entendí para nada. Me pareció una cosa rarísima. Es un disco que no se parecía en nada a lo que había de rap en castellano en el mundo. Era totalmente alienígeno al ecosistema del rap en castellano de ese entonces. Y yo no estaba preparado para tanto. Me costó un par de escuchadas que el disco me convenciese. Pero una vez que me hizo clic, me convirtió y me volví fanático. Ya en el número 7 del fanzine le hicimos una entrevista a 7 notas, 7 colores, o mejor dicho, a Mucho Muchacho, el MC de 7 notas, 7 colores. Y fue una entrevista que hicimos por email. En esa época ni siquiera teníamos medios para hacer llamadas internacionales de manera accesible. Así que yo le mandé mi cuestionario de preguntas a Sergio Aguilar. Él se las pasó a Mucho Muchacho y él nos contestó las preguntas de manera escrita, cosa que no me consta que haya sido él el que las contestó. Obviamente puede que las hayas contestado Sergio Aguilar o alguien más en representación del grupo, pero bueno, así lo publicamos en ese entonces. Pero para cuando publiqué esta nota en el número 7 del fanzine, yo ya estaba convertido. Yo ya era fanático y defensor acérrimo de 7 notas, 7 colores. Y ya veía ahí un ápice de lo que se venía, del futuro del hip hop de habla hispana. Para ubicarnos más o menos en la época, 1997, en Estados Unidos el rap estaba todavía muy dividido entre el West Coast y el East Coast, y en Latinoamérica la mayoría de los artistas se dedicaban a imitar el estilo del West Coast, ya sea Cypress Hill o Death Row y todos los G-Funk y demás, o el estilo del East Coast, especialmente Wu-Tang, que ese año estaba pegando fuertísimo. 97, pensemos, era el año que Wu-Tang Forever acababa de salir, así que estaba la Wu-manía explotando a nivel continental, pero todavía no había grupos que supiesen traducir ese estilo de manera correcta al rap en castellano en Latinoamérica.
En España quizás sí, ya estaba el Club de los Poetas Violentos, Verdaderos Creyentes, que venían más por ese lado. Pero Siete Notas, Siete Colores no encajaba en ninguno de las dos vertientes. Y no se parecía a ninguno de los dos. Tenía una propuesta que para la época era muy innovadora. Y eso era un riesgo increíble. Porque obvio, es siempre mucho más fácil apuntar a lo seguro, ir con fórmulas ya probadas y no con algo que hasta ahora nadie haya hecho. Y yo creo que ese disco, gran parte del éxito que tuvo se debió a que justamente fue un riesgo enorme de ellos como artistas animarse a sacar un disco tan diferente en cuanto al sonido de la producción, en cuanto al flow del MC y en cuanto al contenido de las letras. O sea, desde los tres ángulos el disco se distanciaba mucho del común del rap en castellano. Y en cierto sentido, escuchándolo hoy, podemos darnos cuenta que se anticipó a muchas cosas que recién se popularizaron en el rap en castellano 10, 15 años después, 20 años después. Cosas que hoy por hoy son súper comunes. Siete Notas, Siete Colores ya los venía proponiendo en el año 1997. ¿A qué me refiero con esto? Especialmente a la actitud de Mucho Muchacho como MC, porque él se propuso representar un modelo de MC que no hacía énfasis en sus skills, sino en su swagger. Como skills nos referimos siempre a las habilidades verbales del MC, ya sea las habilidades con la pluma para escribir rimas ingeniosas, inteligentes o con un mensaje cautivador, o las skills en el micrófono, ya sea para rimar por largos periodos sin tener que tomar aire, el breath control, o el flow, la manera de hilvanar las palabras sobre una base de manera ingeniosa y llevadera que entretengan al oyente. Esos son todos skills. El swagger, por otro lado, es la actitud altanera del rapero, esa alevosía o chulería, como le dirían en España, que es contagiosa en el rapero si está bien usada y bien encaminada. Y esa actitud altanera que se puede confundir a veces con un ego sobrevaluado o con una autoestima no justificada, en el caso de Mucho Muchacho funciona de una manera que creo que no tenía precedentes en el habla hispana. No estoy diciendo que Mucho Muchacho no tenía skills. Las tenía, obviamente, escribía muy bien, escribía letras con unas rimas impredecibles que choqueaban, que te obligaban a rebobinar y volver a escuchar muchas veces, pero no se apoyaba en eso, no hacía énfasis en eso como el atractivo de su rap, sino más bien en su personalidad como en sí, como personaje. El personaje que él crea, Oliver crea como Mucho Muchacho, es un personaje que es a la vez entrañable, carismático, con un sentido del humor que se parece bastante al de Eminem, aunque Eminem, acordemos, no había salido todavía a nivel masivo en Estados Unidos, tampoco era conocido más allá de la escena underground de Detroit, pero Mucho Muchacho venía haciendo esto 2 años antes, y esa actitud es muy parecida a la actitud que domina al rap moderno de habla hispana, ya sea de los traperos y reggaetoneros hasta gran parte del rap boom bap contemporáneo. Como digo en mi libro, en La evolución del flow, el tipo de letras de Mucho Muchacho parecían como freestyles hechos en base al libre albedrío de alguien que fumó demasiada marihuana y está con delirios de grandeza y una paja mental, con un humor escatológico a veces. No estaba compitiendo contra otros MCs de manera explícita ni disparándole a otros MCs de manera directa. No estaba haciendo rap de protesta ni de conciencia social ni nada de eso. Él simplemente salía a hablar de su día a día, de su familia, de su padre, de su porro, de las tetas de una chica y de su verga y de sus ganas de hacer dinero, que esto también era algo totalmente no convencional para el rap de aquel entonces. Hoy por hoy, rapear en español hablando de make money money está súper normalizado y súper aceptado por todos, pero en esa época era casi revolucionario hablar del deseo de ganar dinero a través del rap, y esto creo que es algo que a mí me llamó mucho la atención en ese entonces cuando escuché el disco de Siete Notas, Siete Colores, porque en Argentina, por lo menos en el año 97, no había ningún rapero que se animase a decir ese tipo de cosas. Lo más cercano que teníamos era a Super A, que hablaba un poco tenía su eslogan que era plata, putas y poder.
poder, se parecía un poco en ese sentido, pero era mucho más gangsta. Siete Notas, Siete Colores no era gangster ni pretendía ser gangster, era simplemente un chaval de barrio y nada. En cuanto a producción, Dive Divoso, que es el productor principal del álbum, tampoco se parecía en nada a lo que estaba sonando a nivel masivo en Latinoamérica. El tipo de bases que intentaba hacer eran entre abstractas, mecánicas, industriales, futuristas, espaciales y psicodélicas, pero con un estilo de producción bastante minimalista y no se parecían en nada ni al G-Funk ni al estilo de Cypress Hill, de Jump, 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 y tampoco al estilo de Wu-Tang y del rap oscuro de Nueva York. Por lo que también a nivel sonoro el disco propone cosas que no eran fáciles de acceder, porque no se parecían a nada que tuviésemos el oído acostumbrado en ese entonces a escuchar. Además de todo eso, la presentación del disco, el arte de tapa, también lo hace destacarse como algo que desde lo artístico tenía intenciones de ir más allá del cliché, más allá de lo convencional. Pensemos que en esa época todavía la mayoría de los discos de rap en castellano estaban muy en la fórmula de poner letras tipo graffiti y los tipos haciendo señas así a la cámara. Y sin embargo, él sale así en esta pose medio nada, hombre mirando al sudeste, con un diseño de portada que es alucinante, con Dive Divoso fuera de foco y un pitbull ahí. Es una cosa que te llama la atención de entrada y te invita a querer saber más sobre qué es esto, ¿no? Porque no se parecía a lo que estábamos acostumbrados a ver de rap en castellano. Esta es la versión en vinilo reeditado que sacó Boa en España el año pasado. Tiene un tracklist algo diferente al CD original. En el CD original había un tema de CMOS del grupo Elements como solista. Había 2 canciones que no me acuerdo cuáles son, que no están en este álbum. Pero a cambio incluye un remix que tampoco estaba en la versión CD, al menos no en el CD que yo tenía. Eso es todo por ahora. Esta fue otra edición de Discos Fundamentales con Juan Data desde la Daticueva. Cuéntenme ustedes qué les pareció, qué recuerdos les trae este disco y especialmente me interesan las opiniones de la gente más nueva en esto del hip hop, a ver qué tanto conocen de este disco, si es que lo escucharon, si es que lo conocen, si ya lo descubrieron, si estaban al tanto de su existencia incluso. Porque obviamente todos los de mi generación saben la importancia de 7 Notas, 7 Colores y Hecho es Simple.